popular ciudadano que interpela y pone en cuestión los cimientos del Estado de Marruecos y al todopoderoso Hassan II reclamando democracia, nada más. Perdón. Sí, eso. Y como os podéis imaginar, pues esto no es muy del agrado de los poderosos. Reda nos va a explicar las graves violaciones de derechos humanos que está cometiendo el MACCEN, ¿no? Lo que nosotros podríamos llamar casta o los poderes fácticos, como por ejemplo secuestros a activistas en medio de la madrugada, persecuciones y hostigamiento, como siempre con el objetivo de acallar las voces y también de criminalizar a las personas que lo único que piden es más derechos humanos y más democracia. Reda, cuando quieras, gracias. En primer lugar, agradecer a Lola la organización y el acto, y agradecer especialmente unas declaraciones que había tenido por el mes de mayo en el pleno proceso de la ola de secuestros y detenciones. La verdad es que ha llegado con un bálsamo de solidaridad cuando personalmente me encontraba en un habitáculo intentando huir de los secuestros, ¿no? Entonces, Lola, muchas gracias por aquellas declaraciones que llegaron, como digo, como un bálsamo. Con tu permiso, me gustaría pedir un minuto de silencio por todas las víctimas, por las heroínas y los héroes que luchan día sí día también por la defensa de los derechos humanos, y acordarme de los héroes que ahora mismo están en las cárceles del Estado marroquí por salir y defender la dignidad y la libertad. Entonces, con vuestro permiso. Muchas gracias. Como explicaba Lola en la introducción, 28 de octubre, Fikri, del Estado, ha sido en la máquina trituradora de un camión de basura junto a su mercancía, quitándole el derecho a la vida, ¿no? Derecho a la vida que se le quitó a Fikri, se le quitó también el conocido crimen de la hoguera a los 5 jóvenes calcinados, torturados en las comandancias policiales de la ciudad de Alhucemas y sus cuerpos arrojados en una sucursal bancaria. Entonces, el derecho a la vida no está garantizado. Son muchas que han acabado asesinados por el mero hecho de decir queremos dignidad, queremos libertad, queremos luchar por nuestros derechos que nos quitan día sí día también. Tras este crimen del ciudadano Mohsin Fikri, el Estado inició una serie puso a funcionar toda su maquinaria represiva, ¿no? Y empezamos a sentir eso que os decía, ¿no? Los más jóvenes teníamos ilusión en las calles cuando nos veíamos todas y todos juntos, que salíamos a reivindicar derechos. Sí que es verdad que nuestros mayores nos agarraban, nos cogían en las casas como diciendo no salgas. Era algo que nosotros no veíamos. Pues con esta maquinaria, cuando se puso a funcionar y en funcionamiento, supimos lo que nos querían decir nuestros padres, que vivieron el 58, 59, vivieron los episodios más duros, ese terrorismo de Estado que veíamos cuando tu madre, ¿no?, te cogía de la mano
decía, no salgas, hijo mío, no salgas, porque ellos vivieron lo que a sus hermanas, a su gente. Entonces, en este 2016 y 2017, muchas cosas de la historia, de nuestra historia reciente, las hemos entendido, sabemos lo que es esta maquinaria y lo hemos vivido. Cuando hablamos de las detenciones y de los secuestros que se iniciaron por mayo del 2017, no han sido detenciones, han sido secuestros. Secuestros que el 80% se han producido a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana se han llevado a miles de jóvenes. No hemos visto nada en los medios. Miles de jóvenes que han salido de sus casas a las 5 de la mañana, han allanado sus casas, han roto las puertas, han llevado lo que se han podido llevar y se han llevado a personas, a niños, a menores de edad. Y cuando se los llevan, cuando decimos que es un secuestro, cuando al día siguiente una madre a la que le han llevado a su niño va a una comisaría, va a una institución y no tiene respuesta, no sabe dónde está su ser querido, no sabe dónde está su hijo, pueden pasar semanas y semanas sin que esa madre sepa el paradero de su niño. Por eso el movimiento siempre le ha llamado a esto secuestro, porque no es una detención. Y evidentemente se han producido también detenciones notificadas, pero vuelvo a insistir, la gran mayoría han sido secuestros. Secuestros, cuando en ese periodo de secuestro, que en algunos casos ha durado hasta meses, imaginaros las torturas que han sufrido esas personas. Y ahora, evidentemente, en los juicios, en sus declaraciones delante de los tribunales del Estado de Mosellení, pues cuentan cómo han sido torturados, cómo han sufrido intentos de violación, cómo los informes policiales han sido obtenidos bajo tortura, bajo intentos de violación, poniéndote la foto de tu niña, amenazándote con que tu niña iba a desaparecer. Y sobre esos informes se está intentando crear un enjuiciamiento, una condena. Hay compañeros, hay niños de 19 años que están condenados a 20 años, condenas firmes. Y para hablaros un poco de la justicia en este país, ayer un abogado defensor abandona el país para solicitar asilo en un país europeo. El abogado es el segundo abogado que sale. El abogado empezó a recibir una serie de amenazas de su vida, empezó a estar en peligro y decidió huir por el mero hecho de defender a los presos políticos del RIF. En medio de todas estas vulneraciones y este terrorismo estatal de Estado, pues ha habido personas, entre las que me incluyo, que hemos tenido la posibilidad de salir para no estar ahora mismo en esas cárceles. Y en primera fila tengo a un compañero también que ha podido alcanzar y estar aquí, está solicitando también asilo político. En la ciudad autónoma de Melilla, decenas y decenas de niños solicitando asilo político. En toda esta situación también ha habido asesinatos. No me puedo olvidar de Ahmed Yartevi, asesinado el 20 de julio por salir a la calle a reivindicar la liberación de los presos políticos y a pedir sus derechos. Fue asesinado con un tiro. La familia tampoco podía ver el cuerpo, la familia no podía tener acceso al cuerpo. Pasaron semanas, creo recordar que 3 semanas sin que la familia pudiese saber estado. La única frase que decían a la familia es que su niño respira,
su niño respira, el niño no respiraba. Hicieron asesinato y con ese crimen también. No, la familia no tiene el derecho a conocer cómo está su familiar. Está muerto. Y el cadáver, no sé, estaba precintado. Tampoco podían ver cómo había muerto. Y Abd al-Hafid, en esos, porque utilizaban, ¿cómo se dice?, gases lacrimógenos, y Abd al-Hafid sufría asma y falleció. O sea, fue también... y hay leyes que dicen que, este tipo de intervenciones no las puedes hacer en barrios cerrados, ni puedes disparar. Dispararon a bocajarro a niños menores de edad en los lotes. Más de 30 niños el más joven, que ahora mismo está en una de las cárceles, 11 años. Un niño de 11 años que tiene que estar en la escuela con sus amigos jugando en el patio. Está en una cárcel en este estado. Son esas las cuestiones que hacen que no parar. No, es una responsabilidad que tenemos todas las personas para no para estar con estas personas. Es una responsabilidad. Y un compañero, que por eso preguntaréis por qué quiero tenerle cerca, Nasser Zefzafi. Nasser Zefzafi, voy a hablar rápidamente porque joven, humilde, de la clase trabajadora, que salió a decir también junto a todas y a todos que necesitamos caminar, pero caminar defendiendo el derecho de las personas, el derecho a la vida, el derecho a la sanidad, el derecho a la educación. Nasser Zefzafi ahora mismo lleva 10 meses en una celda de 2 por 3 metros. Allí vive, lleva 10 meses totalmente aislado, en un módulo de aislamiento absoluto. El único contacto que tiene con el mundo exterior es una visita familiar que dura 2 horas los miércoles. Ayer, los miércoles es cuando puede tener un contacto. Y cuando está delante del juez del Estado, Mahzeni. Los presentan en jaulas, o sea, no pueden tener contacto visual con la sala. En una jaula pintada, opaca, en la que solo ven el retrato. Son bajo los que están los jueces y los que componen, son los que van a... o sea, el abogado que, vuelvo a repetir, salió ayer del Estado marroquí, en sus declaraciones dijo que no existe un juicio justo, no hay juicio. Allí las decisiones, los que te secuestran, los que te torturan, los que te asesinan, son los mismos que dictan sentencia. No hay juicio justo. Por eso ha dicho que tenía que salir y abandonar. Los jueces, los abogados abandonan este país. Entonces, en los espacios que hay en las dependencias policiales, comisarías, los calabozos y en todos estos habitáculos que tienen, donde no tienen contacto con el exterior y sufren todo tipo de vulneración de los derechos, tanto ellos como las familias. A Nasser Zefzafi, este héroe que tengo aquí a mi lado, fue grabado y publicadas las grabaciones que sufrió dentro, semidesnudo, drogado. Los que conocemos a Nasser, los que hemos estado junto a Nasser, sabemos cómo es Nasser, en una posición de sumisión absoluta, una persona que en el vídeo
tanto los familiares como los que hemos estado junto a Nasser, ese no es Nasser. A Nasser lo están drogando, a Nasser lo están matando, a Nasser lo quieren sacar a la calle loco. Y el delito que cometió Nasser fue poner en jaque toda la maquinaria de un Estado triturador de los derechos humanos. Un Estado triturador de los derechos humanos. La mayoría de las detenciones y de los secuestros se han producido en la región del Rif, concretamente en Alhucemas. Y se ha creado un escenario de terror para aterrorizar a los jóvenes, a todas las personas para que abandonen esa zona, y han sido desplazados en helicópteros a Casablanca, que está a 1.200 kilómetros, a unas varias horas. Y ahí es donde están las familias, que son familias unidas, que tienen hemos sufrido históricamente marginación, abandono, no ha habido apuestas por la industria, no ha habido infraestructuras, históricamente castigados y marginados. Pues las familias evidentemente son familias humildes y tienen que hacer un esfuerzo para ir, porque a Nasser, que está en un módulo de aislamiento, alguien tiene que ir a visitarlo, no tiene que estar alguien allí. Son muchas las familias que llevan 2 meses, casi 10, ida y vuelta a Casablanca. Los juicios en Casablanca es un castigo también a todas las familias. Y en todo, desde mi posición también, pues evidentemente apuntar al núcleo, ¿no?, de todo esto, y la responsabilidad se la ponemos del responsable más bajo al más alto, y al jefe del Estado, que es al que conocemos todos, se concentran todos los poderes. Nuestra lucha tiene que seguir, nuestra lucha va a ser una lucha que va a continuar. Hablaba la compañera de Colombia, diáspora colombiana. Me gustaría hacer alusión a la diáspora rifeña, también una diáspora comprometida con la situación que vive nuestro pueblo, una diáspora que ha sido fruto también de la expulsión por las políticas del Estado mujahedí. Entonces esa ilusión que tenemos aquí es la esperanza que tiene nuestro pueblo, y sin más agradecer de corazón, en mi nombre, en nombre del pueblo rifeño, de los compañeros presos políticos, a todas las conciencias vivas que luchan día sí y día también para que un mundo mejor sea posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Reda. Pues decía Reda que este defensor, abogado, defensor de defensores de derechos humanos, ha tenido que salir de Marruecos y pedir asilo político, ¿no? Bueno, asilo en algún país europeo, que yo espero de corazón que se lo den, pero también hay que ver la hipocresía, ¿no? La hipocresía de ese propio Estado, sea el que vaya a pedirlo, sea el que se lo dé, la hipocresía enorme, porque si algo es Marruecos para la Unión Europea, es un socio prioritario, pero prioritario de los más importantes que hay, por supuesto comercial y geoestratégico, muy muy importante. Así que desde Europa, al menos, ningún Estado, mucho menos la Unión Europea, va a levantar la voz ante cualquier barbaridad que se haga en el Rif, violando flagrantemente y abiertamente derechos humanos. Así que bueno, vemos que al final es esa malla
de intereses económicos, comerciales, que son la clave, comerciales y geoestratégicos, los que se protegen unos a otros, y ahí está la hipocresía. Le darán asilo político, esperemos que sí, a esta persona, pero ese Estado, no os preocupéis que no va a levantar la voz sobre el reino. Al final lo que necesitamos es una sociedad fuerte. Esto solamente se soluciona teniendo una sociedad civil fuerte y concienciada, y que conozcamos y sepamos que lo que decía antes, que los derechos humanos no son una utopía, que algún día llegaremos, o palabras bonitas en un texto precioso. No, o sea, son derechos que todos y cada uno de nosotros tenemos y que podemos y debemos exigir a las administraciones en todos los niveles, a nuestros estados y a cualquier ámbito que nos podemos imaginar, y los unos a los otros. Es decir, y la sociedad en su conjunto también tiene que ser una defensora de los derechos humanos, y eso lo hacemos cuidándonos unos de otros y no dejándonos llevar por esta ideología que al final es la que está detrás de todo esto, que es un neoliberalismo salvaje que nos convierte en animales en una selva. Y es muy triste ver lo que está pasando últimamente estos días con tantas noticias terribles que pasan por el mundo. Y si los seres humanos no nos ponemos en marcha y nos autodefendemos, las instituciones desgraciadamente están tremendamente secuestradas, y eso lo vemos en la Unión Europea, y la captura corporativa es una realidad, y los poderes económicos son los que están gobernando hoy en día el mundo. Bueno, ya paso a nuestra última ponente. Ella es Marussia Cruz. Ella bueno, es mexicana, feminista mexicana, con más de 20 años de experiencia en organizaciones nacionales e internacionales vinculadas a la defensa de los derechos humanos, el desarrollo y la democracia. Ella es licenciada en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y máster en Género y Desarrollo por la Universidad de Barcelona.